presentar rápidamente otra vez el temario para que vayamos viendo lo que les había platicado ayer. Listo. Entonces, dentro de este temario les había explicado que vimos la unidad 1 y la unidad 2 y son muy densas y que para la parte 3, que estaba rápido, de hecho íbamos a terminar hasta el punto 4. Entonces, en 2 clases, pues casi terminamos la unidad 3. Luego está martingalas y modelos marcovianos en tiempo continuo. En martingalas hay una martingala muy interesante, pero pues no la cubre el temario como tal, que es el movimiento browniano. Entonces, la idea de lo que queda del curso son 3 cosas. No podemos dar distintos enfoques. Vamos a ver todo. Sí o sí vamos a ver todo, pero el enfoque que le vamos a dar puede cambiar de acuerdo a lo que ustedes respondan en la encuesta. Primero, el enfoque inicial sería seguir viendo, así como va el temario, cadenas de Markov y profundizar en cadenas de Markov y nada más dar una embarradita de martingalas y modelos marcovianos en tiempo continuo. Eso es la primera idea. La segunda idea es darle un enfoque a la parte de la teoría de martingalas. Perdón, la primera opción, el seguir avanzando con cadenas de Markov, el tema es que se podría seguir avanzando, pero a nivel teórico. Ya casi no hay nada práctico dentro de cadenas de Markov que podamos seguir viendo. Bueno, con las herramientas que nos da el temario, ya todo lo aplicado, ya lo vamos a terminar de ver hoy. Ahorita van a ver que vamos a ver en el código. Bueno, terminando esa parte, esa es la primera opción. Luego, la segunda opción es estudiar a nivel teórico martingalas. Martingalas es un modelito que podría decirse que su intención es modelar juegos justos. Entonces, el problema aquí es que para definir una martingala sí tenemos que definir las filtraciones y entonces tenemos que definir ciertas integrales que nos van a ayudar a entender primero la esperanza condicional y luego ya qué es una martingala. Entonces, martingala sí es, sí necesitamos que sea teórico. Y aquí sí no nos daría tiempo de ver martingalas y luego la parte aplicada. Que martingala se puede aplicar en finanzas, pero ya sobre la parte de derivados. Y no nos alcanza el tiempo para ver todo eso. Pero les comentaba, ¿por qué no nos alcanza el tiempo para ver todo eso? Porque dentro de las martingalas está el movimiento browniano. Entonces, ahí está la tercera opción. Entonces, primera opción, seguir estudiando cadenas de Markov a nivel teórico. Segunda opción, estudiar martingalas a nivel teórico. Tercera opción, sí estudiar estas martingalas como una embarradita, pero enfocarnos en el movimiento browniano y ver el movimiento browniano a nivel teórico, pues esa sería como la 3.1 y la 3.2 es estudiar el movimiento browniano, pero más que el movimiento browniano, estudiar justo la aplicación de este movimiento browniano. ¿Por qué es tan famoso y por qué se ocupa tanto en finanzas? Entonces, ahí está la primera opción, segunda opción, 3.1 y 3.2 que va sobre el movimiento browniano. Y la última opción es enfocarnos en esta parte de las cadenas de Markov a tiempo continuo, que también es a nivel teórico, aunque aquí también podría haber un equilibrio entre teórico y aplicado porque el proceso Poisson se ocupa mucho en seguros. Entonces, esas son todas las opciones que tienen. No es necesario que las recuerden, se las menciono porque las preguntas van a ir en función de esto que les platico. Entonces, voy a iniciar el Kahoot. Encuesta, fin de curso. Nos quedan 8 clases, entonces consideren también eso. Y sobre lo que ustedes decidan, pues también se va a hacer la evaluación, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes decidan. Eso sí, no puedo decirles si una opción es más fácil que otra en cuestión de evaluación. La idea es mantener la misma dificultad en todas las opciones para que eso no pese dentro de su decisión. Entonces, aquí va. Y para responder las preguntas, no es necesario que se unan con su número de cuenta.
Si quieren, pónganse inclusive un alias, ¿no? Porque como tal es una. Ahí está. Aquí están. Entonces, en base a lo que respondan en la encuesta, vamos a decidir cómo va a estar, cómo van a estar las siguientes clases. La martingala, mira, ya hay apoyo para la martingala. Vale, somos 64 en la llamada, entonces voy a esperarme a que se une el 90%. ¿Quién sería el 90%? 64 por punto 9. 57. 53. Nos faltan 4. Nos faltan 3. Movimiento browniano, mira. Increíble. 55, 56. Perfecto, pues vamos a iniciarla. Súper. Sí, no. Son más de los que no quieren seguir avanzando con cadenas de Markov a nivel teórico. Siguiente. Ok, miren, una gran parte quiere profundizar en la teoría de Martín Galas. Increíble. Browniano a mí no, era un sí. Y ni modo. Ahorita la volvemos a hacer. ¿Te interesa estudiar a nivel teórico? No. Sí y no. Es que, se mezclaron las preguntas. Ya, ahorita déjenla reinicio. Bueno, vayan viendo las preguntas y la voy a reiniciar. Por eso ya se confundieron. Ahorita voy a hacer otra vez la encuesta porque ya justo se dio cuenta esta Val. Ok.
Vale. Entonces, dejen la reinicio. Aquí nada más le voy a poner que no se mezcle el orden de las respuestas. Terminar y jugar de nuevo, no se salgan. Jugar de nuevo, start y listo. Entonces ya están ahí, le voy a iniciar. Ahora sí, la primera opción siempre es sí, la segunda opción siempre es no. Ya no están mezcladas. Oh, rayos, me dejó. No me. Ok, miren, ya cambió la proporción de sí y nos. Siguiente. Ok, ok. Si les interesa profundizar a varios en martingalas y movimiento browniano integral de Ito. Ok, perfecto. 40-18. Y la siguiente creo que es la que siempre, la que domino. Ok, ok, ok. Y la última. Bueno, la penúltima, porque la siguiente es una respuesta abierta. Esta está 50-50. Y ahora sí, escriban sus opiniones. Recuerden que quedan 8 clases nada más. Oh, oh, Ahorita les vuelvo a compartir. Un minutito.
Ok. 36. Ya están cargando las respuestas. Vale, si nadie agrega más, si nadie más agrega su respuesta, le doy en show. Demostraciones. Ver más código de los temas. Ejercicios prácticos, practicidad al profe. Cosas que me sirven para el trabajo. Movimiento browniano integral de hito. Ándele, papá. Aplicaciones. Aplicaciones de los procesos estocásticos en la vida real, en el trabajo, cosas así. Programar y ver movimiento browniano. Profundizar de manera teórica y práctica la teoría de Martín-Galas, las ecuaciones diferenciales de Ito, ejemplos y aplicaciones de toda la teoría, aplicaciones, movimiento browniano, Martín-Galas y movimiento browniano le pusieron, es browniano. Aplicación de la teoría y movimiento browniano aplicado, práctica, Martín-Galas, Martín-Galas, movimiento browniano y algún tema que nos sirva para otros cursos. Estas respuestas largas, a ver, un poco de todo, pero sobre todo Martín-Galas y sus aplicaciones en juegos y finanzas. Ok, y toda la teoría que sea necesaria para entenderles. Que hay gente muy interesada en Martín-Galas. Martín-Galas suena interesante. Las aplicaciones de ciertos modelos para seguros. Así es para, por ejemplo, proceso Poisson, aquí aplicaría lo que el profesor sugiera que tendrá más valor en un futuro en el aspecto laboral y académico. Y aplicaciones a finanzas, a cómo se puede aplicar a derivados y a la administración del riesgo, como simulación Monte Carlo para el VAR. Ok, sería interesante qué puntos se pueden abordar en un curso de temas selectos de finanzas posible. Súper. Bueno, ahí nada más hay que aclarar un poquito que no estoy especializado yo en finanzas, pero o sea, algún profesor que sí esté especializado en finanzas, pues sí les pueda dar ese nivel, ¿no? Yo les doy como la parte teórica de lo que sé de finanzas, pero nunca lo he aplicado en un trabajo. Este, bueno, en mi trabajo anterior un poquito, pero, o sea, sí a nivel de impactar en la empresa, pues no. Em, entonces, o sea, sí podemos ver esto, o sea, prácticamente sí lo podemos ver, pero yo sí, sí les quisiera dar hay puntos que se puedan abordar en un curso de temas selectos de finanzas, ahí sí ya no sabría. O sea, les puedo dar lo que tenemos aquí en procesos aplicado a finanzas, ya que los financieros digan si eso realmente les sirve o no. Pero sí, ¿no? Y muchas gracias por los halagos. Martín Galas y Movimiento Browniano. Ejercicio de aplicación de los temas y Browniano. Vale, pues veo que está como dividido, ¿no? Entre Movimiento Browniano, Martín Galas, de hecho, Movimiento Browniano pues va más con finanzas y Martín Galas justo también tiene esta parte de movimiento browniano porque el movimiento browniano específicamente es una martingala. Em, entonces, pues ya tenemos esto. ¿Alguien Profe, quiere hablar? Dime, dime. entonces sería mejor ver Martín Galas y el otro estaría como dentro de. Ujú, sí, es lo que estoy pensando. Nada más aquí tendría que hacer la pregunta clave. O sea, ya definimos. A ver, ahora sí lo cierro. Ya definimos que lo que les interesa es martingalas y aplicaciones en finanzas y seguros. Entonces, ahora vamos a hacer uno rápido. Mm, Les voy a poner aquí súper rápido. ¿Te interesa la parte teórica o práctica? Y aquí las dos opciones van a ser teórica y práctica. Práctica, si escribo con acento. Siempre tengo ese problema con los acentos. Práctico, prácticas. Sí, esa. Es que está la otra palabra que es práctica, pero creo que se no lleva acento. Entonces ya está.
Y nada más que no es squeeze, es pull. Ahí está. Entonces, save. Y teórico o práctico. Y listo. Entonces vamos a hacer host live. Igual únanse así con cualquier nombre. La idea es que respondan sí o no, pero ya tener la respuesta ahí solventada. Entonces la decisión de lo que vamos a ver es martingalas y movimiento browniano. Ahora la siguiente pregunta es, ¿teórico o práctico? Robloxiano. Martingala again. Mm, mm, mm. Vale, en la llamada seguimos siendo 65. Entonces esperamos a que se unan 50 y ya tendríamos una muestra lo suficientemente grande. 50. Uno más. 48. 49. Y listo. Ahora sí, ¿sí o no? ¿Teórico o práctico? ¿Teórico o práctico? Ok, o sea, hay un 35% que sí le interesa la parte teórica. Eso está interesante. Y la práctica un 65%. Ok, vale, voy a ver cómo lo distribuyo, porque no son pocos los que les interesa la parte teórica. Este, vamos a ver cómo lo distribuyo. Lo bueno de Martín Galás y Movimiento Browniano es como si iniciáramos desde cero respecto de cadenas de Markov, y entonces ahí podemos construir la teoría muy, muy bien. Este, y porque cadenas de Markov sí me enfoqué completamente en mantener el equilibrio. Es muy, muy teórico, pero pues pudimos ver algo de código, pudimos ver algunas aplicaciones, y de hecho ahorita vamos a ver otra. Y para Martín Gala, sí, podemos construir la parte teórica muy, muy, fuerte con sus demostraciones y todo, y ahí vamos a ir viendo. O sea, voy a poner la vara alta, diciendo, son unos genios en la teoría ese 35%, y me van a tener que ir guiando en las demostraciones, y ya depende cómo vayamos yendo en las demostraciones. Nos enfocamos en esa parte un poco y mantenemos el equilibrio con lo práctico. Y si no avanzamos tan rápido, pues nos saltamos las demostraciones, porque no tiene caso que les explique algo que no están pudiendo seguir, ¿no? Este, porque sí están complejas, no estoy diciendo que sean malos para demostrar, sino que sí están complejas las demostraciones de procesos, no son triviales para nada. Ahora, va, sí, profe, sí está bien. De hecho, las demostraciones más sencillas son las de cadenas de Markov, y por eso nos las saltamos. Y les enseñé una demostración que simplemente era ir definiendo las probabilidades de transición, era pura algebrita. Bueno, entonces ya está definido lo que vamos a hacer.
Voy a ir planteando las clases del martes y miércoles. Por eso les hacía la encuestita hoy, porque si no, no iba a tener tiempo de plantear las clases de cómo iban a estar. Entonces vamos a... ¿Qué más tenemos que ver? Ah, sí, la parte del código de ahorita. ¿Dónde está? Ah, ya se me perdió el código. Aquí está. Entonces, este es el código que ya les había compartido. Este código es el que trae los 3 ejemplos. El de seguros, el sistema bonus malus, el de finanzas, que regímenes de mercado. Entonces, este ejemplo de finanzas es muy común que se revise. De hecho, este ejemplo también se ocupa para ver la parte de movimiento browniano no, de cadenas de Markov a tiempo continuo. El tema en cadenas de Markov a tiempo continuo es que terminas cayendo otra vez en cadenas de Markov a tiempo discreto, porque ahora lo que evalúa son intervalos en el tiempo. Entonces, así como las sumas de Riemann, en cadenas de Markov a tiempo continuo, lo que haces es particionar tus tiempos. Entonces, como tu tiempo es continuo, lo que haces es definir particiones en los tiempos. Y al momento de definir particiones en los tiempos, pues ya tienes otra vez una cadena de Markov discreta, porque en cada intervalito es numerable. Este, entonces ya está aquí plasmado los ejemplos y les agregué una parte donde teníamos la convergencia de la distribución inicial a la distribución estacionaria, que está interesante aquí revisar desde el ejemplo, que recuerden que bonus malus era o agregas un descuento a la prima de la persona, malus agregas más precio a la prima de la persona y neutral es no le agregas precio adicional, se queda en su precio normal. Entonces, teníamos nuestra matriz de transición y recordemos cómo calculábamos, aquí va a ser un poquito de zoom, recordemos cómo calculábamos nuestra distribución estacionaria a través de la distribución inicial. Agarrábamos la distribución inicial y multiplicábamos por la matriz de transición. Esto se los dejé como una nota en alguna clase, donde vimos justo la distribución estacionaria y vimos que una manera de calcular la distribución estacionaria es multiplicando por la distribución, por la matriz de transición. Ese teorema lo vamos a ver ahorita. O sea, era una nota de como un spoiler de esto se cumple, es una manera de calcularlo. ¿Por qué? Porque si no, no íbamos a poder hacerlo en código. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues cada vez que tengamos una distribución inicial, aquí lo distribuimos de manera equivalente, punto 3 a cada probabilidad. Y ese vectorcito de 0.3 en cada entrada lo multiplicábamos por la matriz de transición y eso nos devolvía nuestra distribución estacionaria. Entonces nuestra distribución estacionaria era esta, ¿no? Que era 0.03, 0.1 y 0.86. Entonces también calculamos el tiempo promedio de retorno que vimos en un teorema que era 1 sobre la distribución estacionaria en el estado que querías analizar. Y entonces este tiempo promedio de retorno para el estado 2, que es neutral, es de 1, ¿no? En un paso regresas al estado 2 nuevamente. Y ahora sí, aquí en la parte de convergencia en variación, copié y pegué el código, solo que agregué unas líneas adicionales. ¿Qué líneas adicionales son? Esta de aquí. Esta de aquí va a ser nuestra matriz de probabilidades a lo largo del tiempo. Va a ser nuestra distribución inicial y cómo va evolucionando en el tiempo. Esta de aquí lo que va a hacer es guardar las de aquí arribita, las VNext. Cada una de esas pues es un valor dentro del tiempo. Entonces, en el primer tiempo, en el primer paso, cómo se afecta la distribución inicial y cómo va avanzando hacia la distribución estacionaria. Entonces, creamos este array, luego definimos nuestras probabilidades así como lo hicimos arriba. Lo único que estoy haciendo aquí en Shape es mandar a traer el número de filas que tiene la matriz de transición. Entonces, realmente aquí es un 3. O sea, esta variable es un 3 y esto de aquí es un 3. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es un vector de unos de 3 entradas. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Un vector de unos de 3 entradas dividido entre 3. Entonces, en cada entrada, el 1 se va a dividir entre 3. Entonces, cada entrada va a ser un tercio.
Entonces esto te va a definir un vector de 1/3 en cada entrada. Es lo único que hace esta línea. Y luego vamos a agregar justo este vector a nuestro arreglo del vector en el tiempo. ¿Y por qué? Porque pues es el primer momento, ¿no? La distribución inicial es tu primer tiempo en el cual consideras el vector. Este de hecho es la distribución estacionaria y está comentada. Y ahorita podemos agregar justo cualquier distribución inicial para ver cómo converge. Entonces, aquí lo único que hago en este for, lo que ya habíamos visto, calcular la vez siguiente, cómo va evolucionando la distribución inicial a lo largo del tiempo en cada paso. Para cada iteración en el for, esto va a estar evolucionando. Y si este, si la diferencia entre la distribución estacionaria, más bien entre la siguiente distribución y la que estamos calculando, es menor a este valorcito, que es 1 por e a la menos 12. O sea que la diferencia entre el siguiente valor y el que ya habíamos calculado sea muy, muy pequeña, entonces ya rompe, para no estar haciendo todas las iteraciones siempre. Aquí las iteraciones máximas son 10,000, pero realmente ahorita van a ver que llegamos solo hasta 40 iteraciones. No es necesario tener tantas iteraciones para poder hacer converger la distribución inicial a la distribución estacionaria para una matriz de 3x3. Entonces, de hecho, ahorita vamos a ver cómo se da esa convergencia y en qué tiempo se da esa convergencia. Y justo conforme va creciendo tu matriz de transición, también va a ir creciendo, va a ir creciendo mucho el tiempo en el que va a converger esa matriz, ¿vale? Entonces, pues ya está esa parte y luego agregamos en cada iteración a nuestro arreglo de nuestro vector a lo largo del tiempo esta distribución que vamos calculando. Y pues ya, entonces, al final lo que estamos imprimiendo, perdón, aquí lo agregamos, estamos agregando la distribución en cada paso y al final lo que estamos retornando es una lista y en esa lista vienen dos valores, pues tu distribución estacionaria ya evolucionada y tu arreglo de la B, que este arreglo de la B lo que está haciendo es calcular justo la distribución a lo largo del tiempo y te va diciendo cómo va evolucionando, ¿va? Entonces, lo que voy a imprimir aquí es la distribución estacionaria, que es lo primero que nos devuelve nuestra función estacionaria por potencias. Y luego, nuestros vectores, que es la estacionaria por potencias en la entrada 1, que es este VRI que devuelve, ¿no? Entonces, definimos esas dos variables, imprimimos qué forma tiene el array de vectors para ver cuántas iteraciones se hicieron. En este caso son 41 iteraciones para llegar al estado, para converger a la distribución estacionaria. Converger me refiero a que la diferencia sea menor a este valorcito, 1 por e a la menos 12. Entonces, aquí en la iteración 41 ya la diferencia es menor que 1 por e a la menos 12. Imprimimos la distribución estacionaria que nos devuelve y cuánto, bueno, y el redondeo para cada uno de los estados. A largo plazo, el 3% de las personas va a estar en malus, el 10% de las personas en neutral y el 86% en bonus. Eso es lo que nos dice la distribución estacionaria aplicada a este ejemplo. Y entonces, hasta aquí ya tenemos cuántas iteraciones tardó en llegar a la distribución estacionaria. Y como guardamos esa información dentro de esta matriz que se llama vectors, podemos graficarla. Entonces, vean cómo es la convergencia de la distribución estacionaria. Voy a quitarle un poquito el zoom. Ahí está. Entonces, vean cómo es la convergencia de la distribución estacionaria. Iniciamos en 0.3 para todos, o sea, 1/3 para todos. Aquí está. Y aquí inician los tres colorcitos, B1, B2 y B3. B1 es la probabilidad de iniciar en el estado 1, B2 la probabilidad de iniciar en el estado 2 y B3 la probabilidad de iniciar en el estado 3, que traduciéndolo, el verdecito es bonus, el azul es malus y el naranja es el neutral. ¿Vale? Entonces,
los tres empiezan en un tercio y vean cómo van evolucionando hacia lo que es la distribución estacionaria. Entonces, para una matriz de 3 por 3, la evolución es muy rápida. Y de hecho podemos nosotros cambiar la matriz de transición y la matriz y la distribución inicial para ir analizando cada uno de los posibles casos que pueda haber. Entonces, copiamos y pegamos esto y esto. Entonces, podemos definir acá, podemos ir jugando con los valores. Aquí la idea de modificarlo con ustedes viendo es para que ustedes puedan entender cómo pueden llegar a jugar con este código. Entonces, recuerden, nuestra matriz de transición tiene que sumar uno en cada fila, ¿no? Entonces, podemos jugar aquí con probabilidades muy pequeñas, no sé, un 0.05 para los primeros dos estados. Y para el último nos quedaríamos con 0.9. Entonces, en los siguientes, no sé, podríamos jugar en proporciones similares, 0.3, 0.3 y luego, ¿cuánto nos queda? 0.4, ¿no? Luego en el siguiente podríamos darle la vuelta al primer ejemplo, que sería 0.9, 0.05 y 0.05. Y vemos cómo es la distribución estacionaria. Vean cómo el pegar las probabilidades hace que la convergencia, aquí por ejemplo, fue en el valor 153. O sea, hice que la convergencia tardara por modificar solo las probabilidades de este lado. Ok, entonces, ustedes pueden ir jugando con los valores y darse cuenta de ciertos patrones. Ah, si muevo los valores para pasar del estado a sí mismo en la diagonal, si disminuyó los valores, ¿qué pasa con lo demás? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle 0 a toda la diagonal. ¿Qué significa? Que siempre nos vamos a estar moviendo de estado. Entonces ponemos ceros y agregamos lo que nos falta en las probabilidades. Por ejemplo, aquí es 1 y aquí es 1. Y aquí en medio vamos a agregarle aquí 0.5 y del otro lado 0.5. Y vamos a ver qué pasa. Entonces ya ven, afectar a la diagonal en ceros hace que se marque una recta bien definida. Entonces la convergencia se modifica porque ya tiene una recta bien definida y si se dan cuenta sube por encima de la probabilidad, que realmente es la distribución estacionaria y luego ya baja, ¿no? Y de hecho la línea azul está escondida detrás de la verde, ¿vale? Entonces, vean cómo modifica el simple hecho de cambiar estas probabilidades. Y ahora, ¿qué pasaría? Vamos a regresar a la matriz que ya teníamos, que es esta de acá arriba. Entonces vamos a regresar a esta matriz. Aquí está. Entonces, pegamos otra vez la matriz que ya teníamos inicial. Y entonces dentro de esta matriz, noten cómo lo que habíamos definido acá arriba, nuestra diagonal, pero no la principal, sino la diagonal de la traspuesta, está en ceros. Y como eso, no afecta realmente o no tiene el mismo efecto que la otra diagonal. Entonces, esto, si lo ejecutamos otra vez, se dan cuenta cómo se genera la curva. Entonces, esta es una gráfica, podría decirse que más estética. Podría interpretarse como que la convergencia es un poquito más suave sobre la distribución inicial a la distribución estacionaria. Y ahora no solo nos queda jugar con la distribución inicial. ¿Qué pasaría si la distribución inicial, no sé, llega a ser 1 en un valor y en los demás es 0, ¿no? Porque podría ser una posible distribución inicial. Inicia seguramente en un valor que es, aquí estamos definiendo el primer valor que sería malus. Entonces inicias en malus sí o sí, 1, 0, 0. Entonces, ¿qué pasa con la distribución? Vean cómo se va moviendo. Al inicio se mueve muy loco y ya aquí, donde empiezan como a converger las distribuciones, ya es donde empieza a formarse otra vez estas curvitas que ya habíamos observado. Si ven como dependiendo de lo que nosotros definamos, ya sea en la matriz de transición o en la distribución inicial, el comportamiento que tiene al inicio justo esta convergencia. Entonces, no hay como tal una teoría que te diga
si tu distribución inicial tiene esta forma o tu matriz de transiciones de esta forma, tu tiempo de espera para que converja tu proceso va a ser tanto, ¿no? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, solo tomó una iteración más, pero el comportamiento sí cambió. Empezamos en 1, los demás en 0 y vean cómo fue actualizándose a lo largo del tiempo la distribución inicial para llegar otra vez a la distribución estacionaria. Entonces, eso es lo padre de tener un código, de que puedes jugar y puedes hacer 1000 ejemplos sobre un mismo código porque solo tienes que modificar los valores de la matriz de transición o de la distribución inicial. Vamos a cambiar y vamos a poner el 1 en medio. Vean, se forman varios picos al inicio, varios picos y luego converge. ¿Y qué pasa si ponemos de que aquí es que todos inician en neutral y si todos iniciaran en bonus, ¿qué sucedería? Ahora vamos a, ya me perdí donde lo dejé, aquí está. Vamos a ver si todos empiezan en bonus, ¿qué es lo que sucedería? Vean, es un poquito más rápida la convergencia si todos empiezan en bonus. Esto se debe a que justo a largo plazo, los que están en bonus son la mayoría. Por eso, una vez que inician en bonus, es difícil que se muevan. Y los que se van a mover ya se movieron ahí y ya su proporción va a estar ahí fija, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, está padre justo estudiar esto y ver las grafiquitas cómo se van modificando de acuerdo a cómo modificas o tu matriz de transición o tu distribución estacionaria, perdón, tu distribución inicial para llegar a la distribución estacionaria. Y entonces, y se dan cuenta que pi siempre es la misma, o sea, no importa qué distribución inicial definan, pi siempre va a ser la misma. De hecho, aquí, iniciando en bonus, te da 38 iteraciones para converger con esta diferencia. Entonces, pues todo esto está muy increíble. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia en variación. Entonces, aquí abajito ya dejé el código hecho de cuál es la diferencia en variación. Distancia en variación o diferencia en variación, como le quieran llamar, es lo vamos a ejecutar. Entonces, vean cómo calculo la diferencia en variación. Vamos a recordar la clase, creo que por aquí tenía la clase abierta. En un momento, para que vean otra vez la fórmula de cuál es la distancia en variación. Aquí está. Entonces, de la clase de ayer, teníamos la fórmula de la distancia en variación y la distancia en variación estaba definida como cada entrada de tu distribución inicial, por ejemplo, aquí de hecho vamos a hacer ese ejercicio, cada entrada de la distribución que tienes menos cada entrada de la distribución que consideras en el otro lado. En nuestro ejemplo, en el código, vamos a utilizar nuestra distribución inicial conforme va evolucionando. Y de este lado vamos a considerar nuestra distribución estacionaria, porque vamos a resolver justo la parte de, ¿dónde está? Aquí, esta, donde vamos a ver que la distribución inicial, dada la iteración que definimos, converge en variación a la distribución estacionaria. Entonces, lo que estamos haciendo es ver cómo converge la distribución inicial a la distribución estacionaria en variación. ¿Cómo es en variación? Pues a través de estas diferencias. Y entonces, ¿qué hacemos con estas diferencias? Restamos entrada por entrada. Entonces, como restamos entrada por entrada, lo que nos va a devolver realmente, si restan en Python, es un vectorcito con las diferencias y ese vectorcito pues van a tener que sumarlo, ¿no? Y luego tienen que multiplicarlo por un medio. Entonces, creo que eso es lo que me faltó aquí. Entonces aquí, vean, tenemos vamos a definir alfa justo como el vector en el tiempo n. Entonces el vector en el tiempo n es el vector que va evolucionando. Luego la diferencia del vector va a ser el alfa menos beta y le sacamos el valor absoluto, así como nos indica nuestra fórmula. Entonces alfa menos beta y sacamos el valor absoluto y luego tenemos que sumar esos valores absolutos. Entonces restamos alfa menos beta y tenemos el valor absoluto y luego lo tenemos que sumar. Y luego de eso, pues tenemos que dividir la diferencia entre 2, ¿no? Hacer la diferencia entre 2.
¿Y por qué entre 2? Porque pues eso es lo que nos dicta nuestra diferencia en variación. Y ahora sí, nuestra distancia en variación va a estar disminuyendo. Y si se dan cuenta, en la iteración 18 ya la diferencia es menor a 6 décimas. O sea, de hecho aquí podemos irle aumentando las décimas. 7 décimas. Y en la iteración 18 habíamos visto que ya eran 0 y justo aquí 0.4, 0.2, 0.1. En la 20 ya se pasa de 8 décimas, ¿no? De 7 décimas, perdón, de diferencia. Y así conforme lo vayan avanzando. De hecho, el 12 era la diferencia que calculábamos en el código. Entonces, si se dan cuenta aquí, en la iteración 36, ya tenemos una diferencia de un 1 en el decimal número 11. Y entonces, pues ya aquí se ve claramente por qué separó la iteración, ¿no? En la 37, porque aquí ya la diferencia es menor a justo este punto 12, o más bien 1 por e a la menos 12. Y ven cómo va evolucionando. O sea, iniciamos con una diferencia en variación bastante grande de punto 13 y ven cómo va disminuyendo. O sea, de punto 13 pasamos a punto 3, luego a punto 2, luego a punto 1. Y si podemos sacar las proporciones entre cada uno, podemos analizar justo cuál es el decremento en cada iteración. Podemos hacer aquí una lista de decrementos. Decremento porcentual. Y va a ser una lista cerrada. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya tenemos la primera diferencia. Entonces, esa diferencia, si es la primera, y entonces vamos aquí a decremento porcentual. Le vamos a hacer el append de diff, que es lo que hace es agregar a la lista la diferencia. Y entonces, luego tenemos que hacer un if de si el decremento porcentual, más bien el len del decremento porcentual es igual a 1, o más bien es mayor a 1. Vamos a hacer justo esto que dice aquí. El decremento porcentual menos el decremento porcentual entre el decremento porcentual en su entrada menos 2. ¿Qué es lo que hace esto? Va a calcularte el porcentaje de decremento. Entonces, este no va a ser diff, va a ser tu porcentaje de decremento, ¿no? Porcentaje, decremento. Y lo vamos a multiplicar, por lo mismo lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, porcentaje de decremento, aquí está, mira. Y entonces, esto lo quitamos. Y ya porcentaje en decremento va a ser nuestro porcentaje en decremento por 100 y lo vamos a redondear con 2 decimales. Y listo, entonces la distancia en variación de la iteración la vamos a imprimir, pero no solo eso, sino también su decremento y su decremento. Y vamos a definir aquí el porcentaje de decremento inicial como 0. Porcentaje de decremento como 0. Entonces, y su decremento es, y ahora sí, por porcentaje de decremento es esto. Y ya mandamos a llamar la variable de esa manera. Y le agregamos un signo de por ciento aquí. Y miren, ahí está. Y vean, como de la iteración 1 a la iteración 2 decreció en un 72%. ¿Ok? Entonces, aquí te va diciendo de la iteración 1 a la iteración 2. Bueno, de la iteración 0 a la 1 fue un 72%. Luego de la 1 a la 2, un 26%. Si se dan cuenta, no hay un patrón específico hasta llegar a la iteración. ¿Cuál será? Se va tendiendo a la mitad. En la 9, bueno, en la 7 podría decirse que ya empezó a tener este patrón de empezar a converger a un decremento del 50%. Que en cada iteración el decremento entre la distancia en variación de una iteración con la siguiente es un 50%. Entonces está interesante, ¿no? Porque ya aquí podrían tener un resultado matemático. Ramanujan fue muy famoso por eso, porque él era como el código, su mente era como un código.
Él podía hacer simulaciones de los problemas matemáticos y podía darte soluciones y podía decirte teoremas sin poder demostrarlos. De hecho, fue muy criticado por el hecho de que él no sabía hacer demostraciones, solo veía las cosas como eran. Decía, si me pones este problema matemático, yo te puedo decir qué sucede y te puedo dar la respuesta correcta, pero no te puedo demostrar por qué. Y lo chistoso es que escribió un libro, bueno, sí, un montón de problemas resueltos y todas las fórmulas que él veía y estudiaba, pero no había demostrado ninguna. Y casi casi él era el solucionario de que te daba la respuesta y los matemáticos se encargaban de intentar demostrar todo lo que él decía porque era muy difícil que él fallara. O sea, sí te daba resultados que eran muy increíbles y aparte que sí podían ser demostrables por estos otros matemáticos que sí se dedicaban a la parte teórica. Entonces, hacían un buen equipo, pero los matemáticos veían muy mal eso de Ramanujan. Y esto ahora lo podemos ver en la parte práctica como un código. Nosotros podemos ejecutar simulaciones, podemos ejecutar código y podemos darnos cuenta de ciertos patrones. Por ejemplo, aquí se ven este patrón del 50%, está interesante, de que de repente, después de cierta n, tu decremento entre una iteración y otra es del 50%. De hecho, hay un teorema que ahorita vamos a ver de cómo va afectando ese decremento a largo plazo. Y ya entonces, repasando, vimos la convergencia de la distribución inicial a la estacionaria en el código, vimos cómo a través de la matriz de transición y su distribución inicial podíamos modificar el comportamiento de la convergencia. Luego, analizamos justo el porcentaje de decremento en la convergencia y este porcentaje de decremento también, o sea, tiende al 50%, pero al inicio va a depender muchísimo de la distribución inicial y de la matriz de transición. Entonces, tienen ese codiguito ya ustedes en su, bueno, les pegué otra vez el link en el Classroom. Entonces pueden entrar, pueden copiar y pegar este iPad Notebook y estar jugando con el codiguito y estar poniendo matrices de transición diferentes, inclusive en un ejemplo de su vida diaria, ¿no? Si ustedes conocen estas partes de la gamificación, hay muchísimas aplicaciones como que te van midiendo estadísticas tuyas de cuánto tiempo leíste, si hiciste ejercicios, si entraste a clases, si estudiaste, si hiciste X o Y cosas, ¿no? Y te ponen todas tus estadísticas, y entonces ves cómo vas cambiando de una estadística a otra. Puedes hacer tu propia matriz de transición y ver cuál es tu distribución estacionaria. Entonces vas a ver si a largo plazo vas a hacer mucho ejercicio o si vas a leer mucho o no, si vas a estudiar mucho o no. ¿Por qué? Porque se ve luego en los comportamientos de los seres humanos cuando empiezan a tener cierta actividad, si la repiten constantemente y se dan cuenta de que la actividad sigue siendo constante, pues la distribución estacionaria va a darte de que siempre vas a ser constante. Pero si te das cuenta de que uy, hoy hice, o bueno, hoy leí, o hoy estudié y mañana ya no, o los primeros días, los primeros 7 días estudié mucho, pero ya luego dejé de estudiar por 3 días, lo retomé un día, luego por un mes dejé de estudiar. Entonces, esa distribución va a tender a que en algún punto otra vez vas a volver a estudiar mucho, pero vas a volver a dejar de estudiar, ¿no? Y a largo plazo tu nivel de estudio va a ser mínimo. Este, mm, no sé si ustedes lleguen a ocupar ese tipo de aplicaciones. Yo no la ocupo, pero sé que existen. Hay muchos amigos que sí están obsesionados con esto de crecer personalmente y tienen su gamificación. Que esto de la gamificación, si han jugado videojuegos, es esto de subir stats, ¿no? En cada uno de tus personajes. Este, pero aplicado a la vida diaria. Entonces, con este codiguito, ustedes pueden, igual con su matriz de transición o en el trabajo, si tienen alguna matriz de transición, podrían ver distribuciones estacionarias y podrían ver qué tan rápido convergen las distribuciones, qué pasa si cambian la distribución inicial, a qué tienden las cosas y ver esta parte de la distancia en variación, de cómo a qué va tendiendo justo su distribución inicial. Y vean cómo justo el comportamiento varía mucho al inicio, dependiendo de tu distribución inicial. ¿Vale? Entonces ese es el código, lo que les quería mostrar ahorita.
Y ahora sí vamos a la clase 18, que lo voy a abrir en donde pueda escribir. Ahí está. Entonces, aquí, ¿dónde está la 18? Ahí está. Entonces, hoy vamos a ver tres cosas. La convergencia del estado de equilibrio con el caso recurrente positivo y el caso recurrente nulo. Entonces, primero la convergencia del estado del equilibrio, el clásico, que es el caso recurrente. Luego vamos a ver el caso recurrente nulo y luego vamos a ver justo esta tasa de convergencia, que ya lo vimos en código. Entonces, vamos a ver la parte teórica de ese código. Pero primero el código porque quiero que entiendan todo lo que estamos haciendo aquí. Entonces, convergencia del estado de equilibrio. Teorema 1. Sea P una matriz de transición ergódica sobre el espacio de estado C. Ok, entonces ya le agregamos un nuevo adjetivo a nuestras matrices. Le estamos llamando ergódica. ¿Qué significa ergódico? Que cumple con el teorema ergódico. ¿Y qué te pedía el teorema ergódico? Pues irreducible recurrente positiva, ¿no? Cadena de Markov homogénea, irreducible recurrente positiva. Entonces, justo ya tenemos un adjetivo que guarda todos los adjetivos que ya habíamos trabajado y este nuevo adjetivo es ergódico. Entonces vamos a considerar una matriz de transición ergódica, que es justo el esquema en el que nos gusta trabajar sobre el espacio de estado C. Y entonces para toda distribución de probabilidad mu y v sobre el espacio de estados, el límite de la distancia en variación de mu multiplicado por la matriz de transición a la n y v multiplicado por la matriz de transición a la n va a ser 0. ¿Y esto qué te dice? O sea, recordemos lo que estábamos haciendo en el código. Esta parte de aquí, la mu, la parte verde, es estas iteraciones que estamos haciendo. Nuestra mu es esta B que estamos definiendo aquí. Esta B next es la mu en cierto momento, ¿no? Por ejemplo, si queremos aquí imprimir, bueno, como estamos en iPad Notebook no es necesario imprimir. Podemos nada más ponerle vectors y acceder a alguno en específico. Por ejemplo, el inicial, pues es el que pusimos ahí, pero no sé, pongámosle en la iteración 5. Entonces, esta vector iteración 5 es esta mu multiplicada por la matriz de transición a la n, con n igual a 5, ¿vale? Entonces, la idea es que estos garabatos que ustedes ven aquí, la parte teórica, se conecten justo con esta parte aplicada. Entonces, la simulación en la iteración 5 me da este vectorcito. Ah, pues justo esa es tu distribución en el tiempo 5. Lo que estás haciendo aquí es hacer tender a n a infinito. Lo que estamos haciendo acá es parar las iteraciones cuando tengamos una diferencia de 1 por e a la menos 12. Entonces, ¿quién sería nuestra b por p a la 5? Pues sería otra distribución inicial, igual ejecutada o iterada 5 veces. Habíamos revisado varias iteraciones, más bien varias distribuciones iniciales. Entonces, podemos tomar una distribución inicial y otra distribución inicial, y como ambas van a converger a la distribución estacionaria, entonces su distancia en variación conforme van aumentando las iteraciones, pues va a ser 0, que es lo que tenemos aquí. Su distancia en variación, ¿cómo va decreciendo? Pues va decreciendo hacia 0. Si se dan cuenta ya, siempre va a ser 0. Y justo aquí les pongo, si ves la distribución estacionaria, entonces el límite de nuestra distribución inicial iterada n veces menos la distribución estacionaria, su diferencia va a ser 0. Y es justo también lo que tenemos aquí, esa diferencia entre nuestra distribución inicial y la distribución estacionaria, nuestra distribución inicial iterada y nuestra distribución estacionaria, pues va a ser 0, ¿vale? Entonces, este teorema se ve impactante a nivel teórico y de hecho es difícil de demostrar, está un poquito larga la demostración, más talachuda que difícil, que compleja, pero la demostración sí es un poquito pesada. Entonces, esta diferencia la podemos ver en el código muy sencillo y es 0, ¿no? Esta distribución inicial menos la distribución estacionaria es 0. De hecho, aquí lo que estamos haciendo es comparando nuestra distribución inicial siendo iterada a lo largo del tiempo y nuestra distribución inicial iterada ya a un tiempo muy largo, que es lo que estamos considerando como nuestra distribución inicial aquí.
Si se dan cuenta, nunca resolvimos las ecuaciones de balance y calculamos la distribución inicial en el código. Nuestra distribución, nuestra distribución estacionaria nunca la calculamos con las ecuaciones de balance, pero sí la calculamos a través de iteraciones. Entonces, realmente aquí esta pi, si somos muy estrictos, no es tu distribución estacionaria, sino tu distribución inicial iterada 42 veces. Pero justo esto de arriba cubre esa parte, de que no importa cuáles sean tus distribuciones, si las iteras un número suficiente de veces, su distancia en variación va a ser cero. En particular, para la distribución estacionaria se va a cumplir, que es lo que resolvimos en el código. Y para mu igual a la delta de Kronecker, o sea, que sea 1 en la entrada J, pues la distribución de probabilidad igual va a ser esa probabilidad menos la distribución estacionaria igual a 0, que es el ejercicio que hicimos cuando definimos justo aquí en nuestra distribución inicial. Vamos a ver dónde lo dejé. Aquí. Justo cuando tenemos nuestra distribución inicial con un 1 en alguna entrada, pues esa va a ser justo nuestra delta de Kronecker, ¿no? La definimos en la primera, nos va a devolver este gráfico. Entonces, esta distribución inicial la están asumiendo como 1 en la entrada J. Y entonces, justo esta, en lugar de estar multiplicando la distribución inicial y iterarla n veces, lo único que vas a tener es que sumar sobre todas las probabilidades de pasar de J a I, menos la distribución estacionaria en esa entrada. Y como es una simplificación de la resta de arriba, pues también te va a dar 0. Entonces, son los tres casos del teorema 1. Y en ambos casos, en estos tres casos, la diferencia entre la distribución inicial y la distribución estacionaria, pues va a ser 0 porque estás iterando justo n veces, ¿vale? Y ese teorema nos asegura que esta es una manera de encontrar la distribución estacionaria. Entonces, como el teorema nos asegura que esta es una manera de encontrar la distribución estacionaria, pues ya lo podemos meter al código con base teórica, ¿vale? Ya no es como porque el profe me dijo que esto converge a la distribución estacionaria, sino ya hay una línea de estudio y ya vemos que hay un argumento teórico que nos dice que sí es correcto, que si iteras n veces sobre la distribución inicial vas a llegar a la distribución estacionaria. Y aparte que, o sea, justo, pues es el límite, ¿no? De la diferencia entre esta iteración y la distribución estacionaria va a ser 0 conforme tu n vaya creciendo. Vale, entonces ya entendimos por qué utilizamos en el código esta parte y podemos obtener justo la distribución estacionaria. Ahora vamos a la parte del teorema 2, que es vamos a definir dos cadenas de Markov homogéneas, independientes y ergódicas, ¿ok? Entonces, ¿qué es que sean independientes? Es que la probabilidad condicional de que un valor, de que este proceso tome valores dado que este proceso ocurre, tiene que ser igual a justo la probabilidad nada más de que este proceso ocurra, o sea, que no le importe qué ocurre del otro lado en el otro proceso. Y entonces, ¿qué van a tener en común estos dos procesos estocásticos, estas dos cadenas de Markov homogéneas, que van a compartir la matriz de transición? Lo vamos a ver en código ahorita. Entonces, esta matriz de transición está compartida y sus distribuciones iniciales son mu y b respectivamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Estamos considerando dos cadenas de Markov homogéneas independientes. Es como si hiciéramos dos simulaciones sobre nuestros ejemplos de hace rato. Hacemos una simulación y hacemos otra simulación. Esas cadenas de Markov homogéneas que generamos deben de ser independientes y ergódicas. Cada una va a tener su distribución inicial, que es lo que podemos hacer. Y entonces, el teorema de arriba nos asegura que si nosotros iteramos n veces sobre ambas distribuciones, estas cadenas de Markov homogéneas, por tener la misma matriz de transición, van a tener la misma distribución estacionaria, pero a eso no va este teorema. Ahora vamos a definir tau como el ínfimo en el cual estas dos variables aleatorias son iguales. Entonces,
como tiene la misma matriz de transición, en algún punto, en algún n, van a tomar el mismo estado. ¿Vale? Y la idea es que si tau es igual a infinito es porque nunca se van a cruzar estas cadenas, pero t es finita casi seguramente porque nuestra matriz de transición y nuestra cadena de Markov homogénea son ergódicas. ¿Ok? Eso es lo bonito del teorema ergódico. Como hay una convergencia en el promedio, esto es casi seguro que suceda, que se crucen estas dos cadenas de Markov, a pesar de que iniciaron en estados diferentes. Y entonces vamos a definir un nuevo proceso estocástico. Este nuevo proceso estocástico va a estar en función de los dos anteriores. ¿Y qué vamos a ver? Que va a ser el primer proceso si estamos antes de ese tiempo de paro, de que sean iguales, y va a ser el otro después de que pase de ese tiempo donde son iguales. Entonces, cuando se crucen, esta cadena se convierte de una hacia otra. Entonces es como un relevo. Estás en un proceso estocástico, te cruzas con otro y entonces relevas al otro proceso estocástico. Y lo interesante de esto es que esto es es una cadena de Markov homogénea con matriz de transición P. O sea, estamos construyendo una cadena de Markov homogénea a partir de otras dos cadenas de Markov homogéneas independientes y ergódicas. Y esta nueva cadena de Markov homogénea también va a ser ergódica, y eso está increíble. ¿Por qué? Porque te define un punto medio o te define un nuevo proceso a través de otros dos. Y esto te asegura, justo en la parte de simulación, que puedes ir eligiendo los posibles caminos que vas a recorrer a través de varias simulaciones y de procesos estocásticos independientes. Entonces, tú en un código en Python generas una simulación, generas otra simulación, generas otra simulación y entonces tú puedes cortar esas simulaciones en ciertos puntos donde se crucen las cadenas de Markov y eso te va a dar los mismos resultados sobre una nueva cadena de Markov. Entonces ya puedes elegir cadenas de Markov de manera arbitraria, entre comillas. Y es justo eso se ocupa mucho para construir estas redes neuronales que son tan famosas. Em, Ahora, ¿cómo se ve esto? Como en un grafiquito, ¿no? También lo vamos a ver en el código. O sea, hice este gráfico aquí en LaTeX y como me siento orgulloso del gráfico, pues se los puse ahí en la presentación, pero también tengo la parte del código. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos distribuciones iniciales. Tenemos la distribución inicial mu y la distribución inicial b. Entonces, si se dan cuenta, B solo es para nuestra segunda cadena de Markov. Entonces, nuestra segunda cadena de Markov va a iniciar aquí. ¿Okay? Entonces, todo lo que es punteado es nuestra cadena de Markov verde. Vamos a marcarlo otra vez aquí. Y luego vamos a ir con nuestra otra cadena de Markov que habíamos definido. La cadena de Markov primera y va a iniciar aquí. Entonces, inicia aquí y la vamos a marcar otra vez acá. Entonces, nuestra nueva cadena de Markov definida va a ser la primera hasta que lleguemos al tiempo de paro. Entonces, nuestra cadena de Markov va a ser la línea continua. Y esa línea continua va a ser la primera cadena de Markov hasta llegar al tiempo de paro. ¿Cuál es el tiempo de paro? ¿Cómo lo habíamos definido? Pues es el tiempo en el que se cruzan estas dos cadenas, la de xn1 y xn2. Entonces, en ese punto donde se crucen, va a ser el relevo y la cadena que iniciaba desde la primera cadena de Markov, ahora va a rotarse o cambiarse hacia la otra cadena. Entonces, si se dan cuenta, la cadena que está aquí con línea continua va a ser esta combinación. Y entonces, nuestra nueva cadena va a ser, y vamos a quitar estos colores un poquito. Quiero que quede un poquito más gráfico. Vamos a marcarlo de verde, de azul. Y lo que quiero que vean es cómo se construye la nueva cadena de Markov. La nueva cadena de Markov va a ser esto. Va a ser la primera cadena hasta llegar al tiempo de paro, que es donde choca con la verde. Y entonces en la cadena de Markov verde, ahí se va a seguir, ¿vale? Entonces el primer pedazo antes del tiempo de paro, justo va a ser esa cadena de Markov azul. Y después del tiempo de paro va a ser la cadena de Markov verde. Y lo que nos ayuda a esto es que vean lo que estamos cortando.
O sea, la cadena de Markov verde traía estos datos, lo de la línea punteada que no iluminamos. Entonces, eso lo vamos a marcar de gris. Todo esto que está aquí, lo terminamos cortando. Todo esto. Y estos datos cortados son datos que estamos tirando a la basura. Entonces, nos estamos quedando solo con lo coloreado, con la parte azul y verde, ¿no? Entonces, esta parte coloreada con la que nos estamos quedando es nuestra cadena de Markov que realmente nos importa. ¿Y por qué tendríamos que hacer esto? Pues les explicaba que para la parte de las simulaciones esto es muy, muy útil. Vas definiendo los caminitos sobre los cuales te interesa que la cadena de Markov siga para que su convergencia hacia una simulación que tú estás buscando sea muchísimo más rápida que en otro caso. ¿Okay? Entonces, de hecho, eso se conoce como campos de Gibbs, ¿no? Y estos campos de Gibbs son muy útiles en la parte de simulación. Entonces, pues ya está creada nuestra nueva cadena de Markov. Y lo que nos dice el teorema es que justo hereda estas propiedades que tenían las cadenas de Markov iniciales, la misma matriz de transición y que es ergódica, ¿vale? Entonces ya quedó. Lo único que sí, que no hereda es la independencia de ambas, porque justo está definida a través de ambas. Son independientes la 1 y la 2, pero esta es dependiente de ambas, al menos hasta el tiempo en el que se, se llega al tiempo de paro para la primera y se pasa el tiempo de paro para la segunda. ¿Vale? Entonces, ya tenemos primer teorema visto en código, segundo teorema visto aquí en este grafiquito. ¿Y qué nos dice el teorema? Que es el teorema que nos dice que es esta convergencia del estado de equilibrio. Este teorema nos indica que nuestra distribución inicial siempre va a converger a la distribución estacionaria si hacemos esta iteración. Entonces, sea P una matriz de transición irreducible recurrente positiva sobre el espacio de estados numerable es E con periodo D. Entonces, este periodo nos va a ayudar justo a ver esta tasa de convergencia. Por eso lo estamos definiendo sobre el caso periódico. Para el caso aperiódico, solo tendríamos que poner D igual a 1. ¿Okay? Entonces, si solo tiene un periodo, pues esto se simplifica. Y de hecho, quedaría en el teorema 1. Para el caso periódico, terminaría en este teorema 1. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide una distribución estacionaria, por lo mismo de que es recurrente positiva, estamos seguros de que existe una distribución estacionaria. Y si mu es una distribución de probabilidad tal que mu aplicada sobre nuestro ciclo inicial es igual a 1, ¿qué significa? Que vamos a iniciar en esta clase cíclica 0. ¿Okay? ¿Esto en qué nos ayuda? A poder definir un buen inicio para nuestra cadena de Markov. ¿Por qué? Porque si no vamos a depender de dónde iniciemos en la cadena de Markov, el cómo converjamos dentro de la cadena, que es justo lo que habíamos visto aquí en el código. Si nosotros cambiamos justo la distribución inicial, aquí con este 1 lo que hizo fue aquí agregarnos un poco de ruido al inicio. Lo que me espantaran, perdón. Entonces, si nos agrega ruido y entonces esto nos asegura que el ruido se elimina, que la probabilidad de iniciar en la clase cíclica 0 es 1, pues eliminamos ese ruido y ya nos queda esta fórmula muy bonita, sin considerar esta distribución inicial sobre alguna clase cíclica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este límite? Que la diferencia entre el periodo justo multiplicado por la entrada yésima de la distribución estacionaria, se va a parecer a la entrada yésima de nuestra distribución estacionaria multiplicada por nuestra matriz de transición, iterada n por d veces. ¿Ok? Entonces, lo único que nos dice esto es que estas diferencias se van a aparecer y es lo que ya vimos hace rato aquí. O sea, de hecho, lo único que nos está diciendo es que cada una de las entradas se va a aparecer. Entonces, este vector en el quinto, en la quinta iteración, se va a parecer cada vez más a nuestra distribución estacionaria. De hecho, aquí sí podemos agregar pi. Entonces, si se dan cuenta, en la iteración 5 ya se está pareciendo un poquito a nuestra distribución estacionaria.
De hecho, ya bastante, ¿no? Aquí por algunas décimas no se parece. Si nos vamos a la iteración 3, aquí ya se parece menos. Y entonces eso es lo que nos va diciendo el teorema. Conforme la n va tendiendo a infinito, cada una de las entradas de tu distribución estacionaria se va apareciendo a cada una de las entradas de la distribución iterada n por el periodo. Y lo que nos dice esto es también cómo el periodo puede llegar a afectar el tiempo de convergencia o el nivel en el que converge en la distribución inicial con la distribución estacionaria. ¿Vale? Y entonces, ese es lo que nos dicen los teoremas de convergencia, ¿vale? Lo único que nos están diciendo es esto que ya venimos trabajando desde las primeras clases. Por eso les digo que lo práctico a veces simplifica muchísimo lo que hay detrás a nivel teórico. Como el caso que más me gusta es cuando entran a la universidad que ven que demostrar 1 más 1 está muy, muy difícil. De hecho, si lo demuestran, ustedes lo demostraron ya con herramientas, ¿no? Con un libro didáctico. Pero si revisan la demostración de Hilbert de que 1 más 1 es igual a 2, está muy, muy difícil. O sea, ya es un nivel muy extremo de querer demostrar todo a nivel teórico. De hecho, búsquenlo. La demostración de que 1 más 1 es igual a 2 con la de Hilbert, porque Hilbert tiene sus bases teóricas, entonces cada una de las bases teóricas son como estos fundamentos y a través de estos fundamentos o de estas bases, de estas proposiciones que están expresadas con un montón de garabatos, se llega justo a que 1 más 1 es 2 bajo el sistema axiomático que define Hilbert, ¿no? Entonces, está pesadita esa demostración a nivel de Hilbert. Vale, entonces, por eso les decía, la parte teórica es una buena base para saber que lo que estás haciendo va a funcionar, pero la parte práctica simplifica muchísimo esa parte, ¿no? No se ve la magia de la teoría en la parte práctica. Solo ves numeritos, lo aplicas y listo. Es un ejemplo entre todo lo que puede llegar a suceder. Y la teoría es el cubrir todo lo que puede llegar a suceder. Por eso inclusive aquí estamos considerando el periodo y aquí no, porque aquí no tenemos más que un periodo. Vale, entonces, caso recurrente nulo. ¿Qué habíamos dicho que era recurrente nulo? Que el tiempo promedio de retorno no era finito. Entonces, ¿qué pasa si el tiempo promedio de retorno no es finito? Por ejemplo, en una caminata aleatoria. Pues una caminata aleatoria simétrica. Pues entonces va a ocurrir esto, que es el teorema de Ori. Va a ocurrir esto que está aquí en medio. El límite, cuando n tiende a infinito de la probabilidad de pasar de i a j en n pasos, va a ser 0. Y esto significa que a largo plazo, la probabilidad de ir de un estado a otro para cualquier estado va a ser 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que vas a estar recorriendo todos los estados. Entonces, tienes una infinidad de estados con una misma probabilidad. Por eso les digo que la caminata aleatoria simétrica cumple con esta condición. A largo plazo, la probabilidad de ir del 1 al 2 va a ser 0. ¿Por qué? Porque una vez que sales del 1 y sigues avanzando, ya es el tiempo estimado de regreso es infinito, porque puedes seguir avanzando infinitamente hacia adelante o infinitamente hacia atrás, ¿no? Entonces, por eso para el caso recurrente nulo solo hay un teorema y lo único que nos dice es que la probabilidad de transicionar entre un estado y a un estado J en n pasos va a ser 0 a largo plazo. ¿Okay? Es más sencillo de lo que pareciese el caso recurrente nulo. Ahora, la tasa de convergencia, que es lo que les había mencionado hace rato. Este T es el tiempo de acoplamiento, ¿vale? Aquí me faltó la referencia, que estas características son las que cumple justo la cadena de Markov ergódica, ¿vale? Entonces, ¿qué qué tiempo de acoplamiento es el que nos está marcando? Es sobre este ejemplo de aquí. De hecho, este ejemplo, justo aquí bien, trae su tiempo de paro, que es esta línea punteada y es donde las dos cadenas de Markov coinciden.
¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué estamos metiendo justo acoplamiento dentro de esta convergencia? Porque justo este acoplamiento tiene que ver con estas distribuciones iniciales. Dependiendo de tu distribución inicial, depende de la cadena de Markov que vayas generando. Entonces, lo que nos dice esta tasa de convergencia es qué tanto va a tardar en llegar una distribución a otra distribución. Y es lo que habíamos visto hace rato en estos grafiquitos. Por ejemplo, vean esta convergencia. Esta convergencia es de una distribución inicial y luego esta otra convergencia que es de otra distribución inicial. Lo que estamos haciendo es analizando ambas distribuciones iniciales y viendo cómo la convergencia va afectando a cada una de las dos en diferencia. Y entonces lo que estamos definiendo es sobre dos funciones. Una que es que es no decreciente y que cuando n tiende a infinito, esta función evaluada en n va a ser infinito. Y vamos a definir una función O, ¿vale? Esta función O es solo el orden en el que va a tardar en converger justo tus dos cadenas de Markov. Este orden se calcula para cada uno de los casos prácticos. Por eso les decía aquí, en esta parte de las diferencias en variación, no existe como tal un patrón al inicio de la convergencia. Por eso no podemos dar una función específica para esta o para esta fin, pero sí sabemos que tienen que cumplir. ¿Vale? Y entonces, lo único que nos dice esto es en qué medida o qué tan rápido van a converger estas dos diferencias. Y de hecho, cuando n tiende a infinito, pues esto va a tender a cero, ¿vale? Entonces, lo único que nos está diciendo aquí es 1 entre algo que va a tender a infinito conforme va creciendo. Entonces esto de adentro va a ser 0. Y esta función, ¿no? Lo único lo que vamos a requerir es de que en 0 valga 0. Lo demás no nos compete más que estudiar aquí. Por ejemplo, aquí vimos el decremento en porcentaje, ¿no? Que podría ser una posible O. Y entonces este decremento en porcentaje y la O podría ser 1 menos ese decremento en porcentaje. Entonces podemos hacerlo aquí, 1 menos. No, aquí creo que tengo que agregar otro paréntesis. No, bueno. Vamos a ver. Ahí. Es que el 1 lo tengo que restar acá abajo. Porcentaje de decremento, 1 menos esto. Ahí está, por 100 y redondeado a 2. Creo que ya como que moví algo aquí arribita. 1 menos porcentaje de decremento. Entonces, por 100. Y si le pongo más, creo que es el más, es el problema. Ahí está. Entonces, este porcentaje de decremento, si se dan cuenta, si lo consideramos en sentido contrario, que ahorita traíamos porcentajes negativos, porque estábamos comparando lo anterior con lo siguiente, ahorita ya le pusimos 1 menos ese porcentaje de decremento, y entonces esto va a converger a 0, ¿no? Así como esta función, nada más les voy a corregir esta referencia que no está marcada, que se va a referenciar al teorema que definimos aquí. Entonces, la idea es que vean cómo convergen cualquier par de distribuciones iniciales siempre a lo mismo y de que la tasa de convergencia va a estar definida por una función que va a tender hacia 0. Entonces, es lo que quiero que vean aquí, como al inicio el comportamiento es impredecible de las distribuciones iniciales, pero conforme avance el tiempo ambas van a converger a la distribución estacionaria. Vale, entonces ya eso sería la parte de la convergencia. Y no sé si tengan alguna duda. Vamos a ver el código. Lo dejé hasta acá abajo en acoplamiento. Aquí está, mira. Entonces, aquí en la parte de acoplamiento definí una matriz de 15 por 15. Entonces, la definí de manera equivalente. Todas las entradas
Bueno, todas las filas van a ser iguales y todas las filas van a distribuirse equitativamente. Entonces va a ser un quinceavo cada una de las entradas de esta matriz de 15 por 15. Entonces es una matriz de 15 por 15 y en cada una de sus entradas hay un quinceavo. Eso es lo único que estoy haciendo aquí con este for y estos cálculos. Ahora, copié y pegué el código que teníamos arriba de la matriz de transición y lo único que agregué aquí fue agregar los posibles estados posibles, los posibles estados posibles. ¿Y cómo es eso? Pues nada más creas un arreglo donde traigas el número de estados que tienes en la matriz. En este caso es 15, entonces este valorcito de aquí va a ser 15. ¿Vale? Entonces va a haber estados del 1 al 15. Eso es lo único que hace esta línea de código. Y luego vamos a elegir el siguiente estado en función del anterior. Entonces vamos a elegir de entre todos los estados posibles del 1 al 15. ¿Con qué probabilidad? Pues con las probabilidades que estén en esa línea del vector. Que en este caso, como todas son iguales, podríamos poner aquí un vector de 15 entradas con un quinceavo en cada entrada. Pero aquí lo padre del código es que lo pueden reciclar y pueden definir la matriz de transición que ustedes quieran. Entonces, ahorita podemos probar con la matriz de transición que definimos en cada uno de los ejemplos. En este caso lo puse con 15 para que se viera bonita la gráfica. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es simular el acoplamiento, ¿vale? Vamos a ver el gráfico rápidamente para que vean cómo funciona esto del acoplamiento. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Definiendo un estado inicial para X. La cadena X inicia en 0 y la cadena Y inicia en 12. Entonces aquí, si se dan cuenta, nuestra cadena X es lo azul y nuestra cadena Y es lo naranja. Nuestra cadena X que inicia en 0 y nuestra cadena Y que inicia en 12. Entonces su distribución inicial es justo la delta de Kronecker para 12 y la delta de Kronecker para 0. Que con 1 de probabilidad van a iniciar en 12, va a iniciar en 12 la Y y con 1 de probabilidad va a iniciar en 0. Entonces, a partir de ahí, como cada uno tiene su probabilidad y va a elegir el siguiente estado de manera aleatoria, si se dan cuenta, hasta el paso 23, que es aquí, hasta este paso 23, se acoplan las cadenas y entonces una cadena es igual a la otra. Como son 15 estados, es difícil que coincidan y por eso aquí el paso en el que coinciden es el 23. Entonces, en este paso en el que coinciden, aquí es donde o nombramos a una igual a la otra o la anterior igual a aquí yo lo que hice fue nombrar a la Y, ¿no? Aquí está, en esta línea. La Y va a ser igual a la X. Entonces, quien está definiendo aquí el siguiente camino es la X. Entonces, es lo que les platicaba ayer del acoplamiento. Ambas cadenas van teniendo un comportamiento diferente, pero como están clusterizadas dentro de la misma matriz de transición, o sea, sus intereses, si hacemos la analogía, sus intereses de las personas son los mismos, pero su comportamiento es diferente. Entonces, lo que te interesa es que converjan, que al momento de que converjan en un video o en un interés en particular, a partir de ahí ambos consuman lo mismo y se comporten de manera similar, ¿vale? Entonces, como justo primero se clusteriza y tienes mismos intereses, pero comportamiento diferente, hasta que no ocurre el acoplamiento, es ahí donde todas las cadenas van a estar diferenciándose, ¿no? En este caso es el paso 23 donde convergen y aquí lo que definimos es quién va a mandar, la Y o la X, ¿no? Entonces en este caso me puse que la Y mandaba. Pero igual podemos hacer que la X mande y podemos ejecutarlo las veces que sea necesario. Por ejemplo, este gráfico me gustó. Podemos volver a ejecutar este código para otro gráfico, para que vean que no necesariamente en el tiempo 23 sucede esto. Entonces, vamos a hacerlo. Y vean, aquí justo, nunca, no se encuentran ni hasta en el tiempo 40. Lo podemos volver, por eso me dio error, de hecho, porque no hay un momento en el que converjan las dos, cadenas. Podemos volverlo a ejecutar. Y miren, aquí sí convergieron en el paso 24, uno después que el anterior. Entonces, varía mucho, ¿no? Y es lo que también se contemplaba en el tiempo de paro. Este tiempo de paro puede suceder, pues, cuando
en el tiempo 24 o inclusive en el tiempo 1000, dependiendo de cómo esté tu matriz de transición y qué suerte tengas de que se acoplen estas dos cadenas de Markov. Vale, entonces este código también lo tienen ahí al final del código que les compartí a través del link en el Classroom, para que también si quieren pueden jugar con él. Y y en lo que nos ayuda esto, de hecho pueden agregar otra cadena de Markov a esta gráfica y ver en qué momento se acoplan las 3 cadenas de Markov o 4 cadenas de Markov, o n cadenas de Markov, ¿no? Y pueden ver en qué momento se acoplan o pueden jugar con acoples, que cuando una se parezca a otra, se acople con la otra y así se empiecen a acoplar entre ellas, que es justo lo que se ve en la parte de campos de Gibbs, como a través de varias cadenas de Markov con la misma matriz de transición, pueden irse acoplando unas con otras para definir una cadena de Markov general al final. Y entonces todo esto va a pasar como por filtros y al final tu cadena de Markov va a ser esta de aquí. Se usa inclusive para hacer forecast de a qué tienden, no sé, las ventas, o los clientes que van ingresando, o cualquier número que se pueda predecir a lo largo del tiempo. Entonces, eso también se puede llegar a ver en la optativa de series de tiempo, pero aquí en la parte de cadenas de Markov se ven los forecasts en la parte de campos de Gibbs. Y ya, entonces, eso sería todo por hoy. El sábado nos vemos para su examen. Y pues por mientras estudien, igual cualquier duda la puedo resolver por correo. Nada más no se tarden tanto porque también tengo tiempo limitado y no me daré tiempo de responder sus dudas en tiempo récord o desde los correos. Igual el sábado voy a estar en la facultad toda la mañana hasta que sea la hora del examen, por si quieren pasar a revisar algo en particular. Y pues los que exentaron la unidad 2 pues no es necesario que se presenten. Listo, pues ya serían todos los anuncios por hoy y que descansen. Vale, profe, hasta el sábado. Hasta el sábado, nos vemos. Adiós, profesor. Adiós. Profe. Bye.